Mundo Neurodiverso, un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico, el espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Mundo Neurodiverso, a un episodio más de Paso a Paso. En este espacio platicamos sobre y profundizamos sobre temas que giran en torno a las condiciones del neurodesarrollo, que como ya saben es espectro autista, todo lo que son dificultades, trastornos del lenguaje, déficit de atención, hiperactividad, discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje, entre otros. Yo soy Laura Ríos, soy codirectora del Centro ATSAN y el día de hoy está como nuestra invitada para platicar del tema que ahorita les voy a decir cuál es, Celeste Chávez. Ella es la coordinadora de nuestro departamento de evaluación, un departamento importante como todos, pero la diferencia con evaluación es que en evaluación es el primer contacto con las familias y las personas que vienen a alguno de nuestros servicios, porque la mayoría de las familias primero pasan por el área de evaluación. Evaluamos para obtener un diagnóstico, confirmarlo, descartarlo, este diagnóstico diferencial. Y también la evaluación sirve para saber qué necesita trabajar, cuáles son los objetivos de trabajo de la persona que va a asistir a terapia. Entonces va a estar con nosotros Celeste Chávez. Bienvenida, gracias por participar. Y el tema es, ¿qué causa el autismo? Es la pregunta, yo creo que muchísimas personas han hablado, a lo mejor sonaría como muy básica, ya muy sonada y escuchada, pero no. Hay mucha información, o sea, en redes, si nos metemos a internet, buscamos en libros, en artículos, investigaciones, o sea, hay muchísima información de qué causa el autismo, cuál es el origen. Pero esta información a veces se contrapone, a veces o no a veces. Muchas veces se da como certera y no lo es, porque no hay investigaciones que lo avalen como tal y hay mucho de qué hablar sobre qué es el autismo. Entonces queremos abordar este tema con calma porque sabemos, porque en consulta nos sucede que los papás tienen muchas dudas al respecto, es natural. O sea, si yo sospecho y ya me dan un diagnóstico de autismo, ya sea para mí o para mi hijo o mi hija, pues quiero saber qué lo causa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, vamos a hablar específicamente de este tema. Así es. Entonces, vamos empezando. Celeste, ¿qué causa el autismo? No sabemos. Okay. Creo que la respuesta más ética que tenemos actualmente es no sabemos con exactitud. ¿Sale? Se tienen muchas investigaciones que han girado en torno a diversos temas, pero todavía no tenemos una respuesta única para qué causa esta condición. ¿Sale? Entonces, eso es súper importante porque nos va a permitir seguir investigando. Yo confío en que en algún día lleguemos a ese punto de poder tener una respuesta y que cuando el papá llegue y nos pregunte qué causa esta condición o por qué mi hijo tiene esta condición, podamos darle una respuesta mucho más certera, pero en este momento no lo sabemos. Y esa parte es muy importante porque nos permite seguir explorando, seguir investigando, seguir aprendiendo de qué está pasando con esta población, pero sobre todo algo bien importante es que nos permite sí saber qué no lo causa, que esa parte va a ser súper importante. Sí, entonces vamos a estar hablando ahorita, si ya nos acabas de decir, no lo sabemos, así es. Algunos dirán, ok, entonces ya para qué escucho esto. Pues sí es importante porque en este proceso de aceptación del diagnóstico, de entender lo que es el autismo, de que a lo mejor yo soy un papá que yo no tenía nada que ver con el mundo de las condiciones del neurodesarrollo, yo me dedicaba a otra cosa, no había convivido con nadie dentro del espectro. Entenderlo es parte del duelo también, ¿no? El entender esto, tener la información necesaria. Así es. Entonces,
preguntarte, si no sabemos el por qué, y ahorita platicabas, pero se ha estudiado y se ha hecho el abordaje desde diferentes áreas, Así ¿no? es. ¿Cuáles son esas áreas y por qué no se sabe? Porque todavía, aunque se ha investigado de por aquí, por aquí, por aquí, por acá, todavía no se sabe. Pues sí, puedes irnos explicando como cada área. Sí, algo súper importante y que muchas veces como familia es lo primero que pensamos es genético. Ajá. Y sí, pero no. Okay. ¿A qué nos referíamos con esta ¿Qué parte? ¿Qué significa eso? Sí, tiene un componente genético. Sí hay una carga importante en esta área. Se ha estudiado y se han identificado muchísimos genes que están implicados en esta condición. ¿Cuál es la dificultad y por qué no podemos decir, claro, es el gen 22 en el cromosoma no sé qué? Como en el síndrome de Down. Exactamente. ¿No? Que es el cromosoma 21 y es una trisomía, que significa que cuando analizan el cromosoma se le ve una patita extra, Así es. etcétera, ¿no? Y así hay otros síndromes en donde Que ya están caracterizados. Así es, en donde ya sabemos que esta mutación o esta alteración genética nos va a dar como resultado estas características. Síndrome Down o cualquiera, el síndrome, por ejemplo, de X frágil o cualquiera de las condiciones que ya están muy identificadas. Entre otros. Exacto. En autismo no pasa esto. Hay varios genes que se han identificado que están presentes o que tienen ciertas mutaciones en personas con autismo, sí. Pero ¿qué sucede? 2 personas con autismo, uno puede tenerlo y otra no lo tiene. Okay. Entonces, no ha terminado de ser concluyente. Incluso personas que no tienen una condición como autismo pueden llegar a tener estas mutaciones y no necesariamente lo presentan. O sea, a ver, lo que me estás diciendo es que se hacen los estudios genéticos a las personas que tienen el diagnóstico de autismo y algunos salen con mutación de tal tipo, ¿no? Así. Que también eso tendría que hablar un genetista, pero en términos así generales es de tal tipo. Exacto. Y vemos que la persona tiene autismo. Pero luego hay otra persona que tiene ese mismo tipo de mutación, pero no tiene las características de autismo. Y luego vemos una persona que no tiene esa mutación, pero sí tiene todas las características de autismo. Exactamente. Qué confuso. Sí, yo sé que llega a ser muy confuso. Y es por eso que muchas veces el cariotipo o este tipo de estudios genéticos no son los estudios de primera línea, ¿no? ¿A qué nos referimos? Lo ideal no sería que el cariotipo fuera sospecho que mi hijo tiene autismo, bueno, vamos a hacerle un cariotipo. No, ¿por qué? Porque muchas veces no nos va a dar suficiente información y no va a ser útil. Además de que el gasto y el costo que tiene este tipo de estudios, pues es bastante elevado. Entonces, hay muchas ocasiones en donde ciertos profesionales solicitan estudios extras, ¿no? Ya sea el mapeo, ya sea el cariotipo, ya sea el electro. Y esto lo que nos hace pensar es que el especialista notó algo más que quiere descartar antes de llegar al diagnóstico de autismo. Es decir, que nuestro chico pueda tener algún síndrome epiléptico, que pueda haber algún funcionamiento distinto o alguna cuestión anatómica distinta en el cerebro de nuestro pequeñito, pero el diagnóstico de autismo no se va a dar a través de estas herramientas, es decir, no va a haber un marcador biológico todavía que nos pueda dar el diagnóstico de autismo. Ok, eso es muy importante saberlo porque, como mencionábamos al principio, hay información que se maneja de que es que tiene este gen identificado y por eso sabemos que tiene. O sea, sí hay personas y profesionales que estas cuestiones que son hallazgos en las investigaciones no son concluyentes, son hallazgos, lo dan como algo por hecho y como algo concluyente, ¿no? Entonces, pues hasta el momento son solamente hallazgos. Y también ahorita de lo que mencionas, te quiero preguntar, si el profesional dijo, bueno, parece que es autismo, pero quiero descartar otras cosas y por eso mando a hacer estos estudios neurológicos, ¿no? Estos estudios médicos. ¿Por qué? O sea, ¿de qué puede estar sospechando? O sea, ¿por qué no puede decir, no, sí, es autismo? ¿Por qué no? Porque, sobre todo cuando son muy pequeñitos, hay varias condiciones que comparten estas características, ¿no? No quiere decir que todo sea autismo, ¿no? Hay algunas condiciones, por ejemplo, síndrome de X frágil
incluso chicos con síndrome de Down o con algunas cuestiones epilépticas en donde pueden llegar a tener características muy similares, específicamente en esta parte del procesamiento sensorial. Son chicos que llegan a aletear, son chicos que llegan a pasar demasiado tiempo mirando ciertos objetos como sus manos o las luces, las sombras, los ventiladores. Son chicos que tienen esta búsqueda de sensaciones a partir de los órganos de los sentidos y que esto nos puede hacer sospechar de una condición del espectro autista, pero que no es exclusiva del autismo, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, si vemos a un chico aletear, lo más probable es que por cultura popular pensemos en autismo. Sin embargo, no necesariamente. Hay chicos incluso neurotípicos que pueden llegar a aletear por una cuestión sensorial. Es decir, tengo esta emoción muy grande en mi cuerpo, no sé cómo regularla. Y la manifiesto de esta manera. Entonces podría ser como esta parte sensorial que dices que puede ser lo de los aleteos, que sí se asocia directamente con autismo, pero no es exclusivo. No, exactamente. ¿Y en qué otras áreas? Por ejemplo, el lenguaje. Exacto. ¿Qué otras cosas podría El lenguaje es una de las características, sí, del autismo, pero que también se ve afectada en otras condiciones. No solamente en cuestiones epilépticas o con algunos síndromes genéticos, incluso con otras condiciones del neurodesarrollo, como es el trastorno específico del lenguaje, donde hay un retraso en la adquisición e incluso el uso que se hace del lenguaje que tengo de manera verbal es peculiar. Entonces, muchas veces se puede llegar a confundir. La parte social también, ¿no? Normalmente decimos, híjole, los chicos con autismo no socializan. Pues sí, pero si mi chico tiene TDA, y bueno, trastorno por déficit de atención, y no sabe regular sus impulsos, posiblemente va a tener problemas para socializar. No porque no sepa cómo hacerlo, sino porque su condición no le permite regular sus impulsos para tener una socialización dentro de lo esperado. Y entonces ambos van a presentar dificultades sociales, pero el origen de estas dificultades va a ser distinto. O sea, superficialmente hablando es la misma conducta que tienen al socializar, que les causa problemas, pero si la analizas, no es por la misma razón por la que están actuando de esa manera. Exacto. Entonces, por eso se mandan a hacer otros estudios por cuestiones de otros síndromes y otras cuestiones que sí se pueden detectar. Así es. Ahí. Ok. Hola, tuvimos un pequeño corto, pero ya regresamos. Y entonces, ¿por qué se sospecha que es algo de los genes? Que nuestros genes nos los heredan nuestros papás y los abuelos y nuestra familia. ¿Por qué se sospecha, aunque todavía no hay nada concluyente? Se sospecha muchísimo de esta parte genética debido a que hay casos y hay familias que presentan varias personas con esta condición. Sin embargo, es importante aclarar que hay otras familias en donde no hay ningún otro caso y llega una persona con esta condición. Entonces, si bien definitivamente hay una carga genética importante, todavía no hay estudios concluyentes que nos hablen así a ciencia cierta que si mi hijo lo tiene, entonces alguien más en la familia lo va a tener. Lo debe de tener, exacto, no necesariamente. Exacto, no es un 100%, no es seguro, pues. Y sería importante entonces al momento de hacer el diagnóstico investigar si alguien en la familia también lo presenta. Por supuesto, sí. Esto es parte de una buena historia clínica que nos ayuda a recabar información suficiente para hacer un correcto diagnóstico, pero bueno, eso ya lo abordaremos con más detalle en otro tema. Y es cierto que hay más probabilidad de que en una familia donde ya hay alguien con autismo se dé otra persona, otro miembro con ese diagnóstico que en la población en las familias donde no había. O sea, eso sí es cierto. ¿Sí es cierto? Y algo que vemos es que tal vez no directamente de autismo, ¿no? Tal vez puede presentarse un caso de TDA, o tal vez puede presentarse un caso de trastorno del aprendizaje o del lenguaje, no necesariamente de autismo como tal. Pero sí dentro de alguna otra condición del neurodesarrollo. Así es. Ok, hay como más susceptibilidad a que pase alguna otra condición del desarrollo o la misma que en la población general. En la población en general. Podríamos hablar que sí hay como cierta elevación en la posibilidad, sin embargo, no es 100% concluyente. Claro, sí, es decir, yo soy una mamá que tiene un hijo con autismo y quiero tener otro hijo, ¿va a tener autismo también? No, en realidad
No, sucede, pero no es en la mayoría. Exacto, de los casos. De los casos. Así es. Bien, entonces ya nos explicaste uno de las sospechas que todavía no hay nada concluyente, entonces por lo tanto de alguna manera todavía hay muchos mitos alrededor. ¿En qué otra área o en dónde más se busca la causa del autismo que todavía no sabemos y que nos causa confusión? Otra de las cosas que se ha investigado bastante tiene que ver con este desarrollo neurológico, en donde se ha investigado desde la cantidad de conexiones que realizan los cerebros de las personas con autismo contra, digamos, las personas o el grupo control, es decir, las personas que no tienen esta condición. Sin embargo, todavía tampoco es concluyente. Vemos estudios en donde se demuestran sí ciertos cambios anatómicos, pero no los presentan todas las personas con esta condición. Anatómicos en el cerebro. Así es. Que al ponerles un estudio vemos diferencias en la forma, en el tamaño, ¿en qué se notan esas diferencias? Mucho de lo que se ha investigado, más allá de la forma del cerebro, tendría que ver con la conexión, con esta parte de la conectividad, ¿no? Uh-huh. Cuando se realizan estudios de neuroimagen, lo que se ha visto es que hay zonas que se interconectan mucho más que en los neurotípicos, pero hay zonas que se conectan mucho menos. Entonces, la comunicación del cerebro entre sus diferentes hemisferios, ¿a eso te refieres? Exactamente, esta conexión que nos permite o que se traduce tanto en las conductas como en los pensamientos, como en cómo nos adaptamos a nuestro entorno. Sin embargo, tampoco ha sido completamente concluyente el poder decir, ok, todas las personas que presenten este patrón de conectividad neuronal van a tener autismo, ¿no? Uh-huh. Hay otros chicos que lo pueden presentar y que no necesariamente tienen esta condición. Muy bien, entonces descartado por ahí no lo sabremos. Exacto, todavía no. Todavía no, claro. ¿En qué otro punto? Okay. Algo que genera mucha angustia a los padres de familia es si durante el embarazo algo que yo hice pudo generar esta condición, ¿no? Entonces, algo que sí nos gusta siempre aclarar es no hay todavía algo que nos diga que, sí, porque te tomaste una aspirina en el tercer trimestre, ya nuestro pequeñito va a tener esta condición. No necesariamente. O porque te dio alguna enfermedad, no sé, varicela estando embarazada. O tuve preeclampsia, o presenté tal condición de salud durante el embarazo, entonces mi hijo va a tener esta condición. No. Porque sean prematuros. Tampoco. Hay muchos casos de chicos prematuros que tienen esta condición, pero hay muchísimos más chicos prematuros que no tienen esta condición. Okay. Porque fumé y tomé alcohol. Tampoco. Podríamos hablar en casos muy específicos de síndrome alcohólico fetal, pero son casos en donde en verdad el consumo fue bastante y el producto estuvo bastante expuesto a estas sustancias, y hablaríamos de este síndrome específico, no necesariamente de autismo. Ok, además el síndrome no presenta conducta, que estás mencionando no tiene nada que ver con las conductas. Entonces tampoco es por intoxicación. No. No se ha comprobado. ¿Qué otra cosa podría ser en el embarazo? ¿Por sustos, golpes, caídas? Tampoco, no tienen nada que ver. Okay. No hay todavía evidencia que nos dirija hacia esa parte. Se están haciendo bastante investigación acerca de contaminación ambiental, pero todavía no tenemos datos, ahora sí que datos duros que nos hablen o que nos confirmen esta sospecha. Okay. A final de cuentas, sí, algo que es importante comentar es, claro que mientras más sano sea el embarazo, más sano va a ser nuestro bebé, pero no necesariamente con tener todos estos cuidados vamos a evitar que si ya estaba, digamos, desarrollado de esa forma el cerebrito de nuestro pequeño, tenga esta condición. De acuerdo, entonces descartamos que sea por alguna de esas causas. Sí. Lo ideal es que esto no suceda. Claro. Porque pienso yo que si algún chico nace con esta condición y además su mamá no tuvo los cuidados adecuados, o una cuestión de intoxicación de metales, pues complica la situación. Claro. No causa exactamente el espectro autista. Exactamente. De acuerdo. ¿Qué otra área podría haber creencias erróneas de qué lo causa? Algo que ha tomado como mucha fuerza últimamente tiene que ver con esta cuestión de la inflamación, ¿no? A final de cuentas, el estómago y el cerebro están bastante conectados, como lo está todo nuestro cuerpo, ¿no? Mientras más sano sea nuestro pequeñito en su alimentación, en sus hábitos diarios, en sus rutinas de sueño, mejor va a estar de su desarrollo. Sin embargo,
algo muy importante es que estas nuevas corrientes muchas veces suelen ver el autismo como algo patológico. Es decir, están enfermos y hay algo que necesitamos curar, ¿no? Si les quitamos esta inflamación intestinal, entonces va a mejorar su condición. Les vamos a quitar el autismo. Y esta parte es peligrosa porque reduce toda la existencia y la naturaleza de los chicos con esta condición a solamente una enfermedad estomacal, ¿no? Y esto es súper importante dejarle claro a los papás. No es necesario curar porque no hay nada mal con nuestros pequeños. Sí. Es importante sí darles estrategias, darles herramientas, pero no es la causa de que nuestros pequeñitos tengan este desarrollo distinto. De acuerdo, sí, porque hay protocolos Así es. de intervención que tiene que ver, como dices tú, con la inflamación, Sí. de cuestiones que se presentan en los intestinos, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Así es. Y la hipótesis es que estos problemas, no sé si llamarlo bacterias, esta cuestión patológica, afecta al cerebro, Y porque entonces, como bien sabemos, están conectados Sí. y eso podría estar causando las conductas Así es. como autismo. Eso no es verdad. No es verdad. Sí, hay una interacción bastante cercana entre estas dos partes de nuestro cuerpo, sin embargo, no es el origen de la condición. Y sobre todo lo peligroso en esta parte es cómo se visualiza a la condición en sí, ¿no? El Sí, poner este como algo peso de la patológico. enfermedad, exactamente. Entonces, si nosotros queremos hacer el protocolo porque es sano que mi hijo coma omegas, adelante, Claro. pero sin tener esta idea de que con eso le voy a quitar esta condición. Claro, o sea, lo que tú propones es que está muy padre los papás que toman esta decisión de una alimentación muy sana, Claro. con alimentos lo más orgánico posibles, evitar ciertas sustancias y que Sí. sí colorantes y que sí el azúcar. Es que ahorita hay muchísimas corrientes, Así es. pero bueno, lo podemos resumir en tener una vida sana, le va a ayudar mucho, Claro. pero no está relacionado con la causa del autismo y mucho menos con una cura porque no es algo patológico, es una condición de vida, es una perspectiva, un ser diferente, porque el Así es. proceso es diferente La a la información. mayoría de la población. Así es. Bien, ¿habría otra causa? Sí, bueno, creo que esto ya se ha hablado muchísimo, pero nunca está de más hacer hincapié. No es que los papás no quieran a sus hijos, no es que En la crianza y del vínculo. Exactamente. No es que yo no le di suficiente amor y entonces por eso mi hijo tiene esta condición. No es porque lo tuve muy expuesto a pantallas, ¿no? Porque también muchas veces llegan con nosotros mamás o papás que tienen muchísimo este sentimiento de culpa de es que yo no lo estimulé. Es que a lo mejor le di demasiado al teléfono, es que a lo mejor vio demasiado esta parte de las pantallas. Y es importante decirles, no tiene nada que ver. La condición se va a presentar, le demos o no al teléfono. Digo, no ayuda, pero no es la causa. Exactamente. Sí será importante tener pues una medición adecuada del tiempo que pasan expuestos porque necesitan otro tipo de estimulación. Una estimulación mucho más basada en este vínculo, en tener respuestas sociales con otras personas. Incluso la estimulación del lenguaje se da mucho mejor cuando no está presente esta parte de las pantallas, pero ese no es el origen de la condición. Perfecto, pero sí, aunque es como uno de los primeros mitos de que es por la crianza, porque yo no quise a mi hijo, porque inconscientemente lo rechazo, bla, bla, bla. Es increíble que algunas personas todavía lo consideran. Entonces, pues aún así es importante mencionarlo. Bueno, creo que ya profundizamos. Esperamos haber aclarado las dudas de muchos papás que empiezan a conocer todo este mundo del espectro autista. Y pues muchas gracias, Celeste, por platicarnos sobre esto. Vamos a hacer más episodios sobre temas específicos. Vamos a profundizar en este tema, que son los temas más frecuentes en consulta, sobre todo en esta etapa de la evaluación. Sí. Si tienen alguna duda, algún comentario o cualquier cosa que nos quieran compartir, nos pueden escribir, nos pueden comentar en redes sociales, en Spotify y en YouTube. O sea, hay varios canales donde pueden ahí escribirnos cualquier duda que tengan y proponer también temas. ¿Qué es lo que ustedes quieren que nosotros hablemos?
que es algo que muchas veces quieren preguntar en consulta, pero pues de una vez, pregúntenos y que lo tengan ya a la mano en nuestras redes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Celeste. A ti. Nos despedimos. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.